Lo que sigue o con lo que yo voy a continuar es con los pistones obviamente, pero antes de meter los pistones quiero checar la luz de los anillos o el espacio entre las puntas de los anillos cuando están dentro de los cilindros. Es muy importante tener en cuenta esa especificación, ya que si las puntas de los anillos una vez instalados están muy separadas, pues nos van a fugar compresión, no va a tener la compresión que debería el motor, se va a fugar esa compresión por ese espacio entre las puntas de los anillos. Y por el otro lado, si las puntas de los anillos quedan demasiado justas, demasiado apretadas, al expandirse los metales, si las puntas o el espacio entre las puntas es muy pequeño, pudieran llegar a tocar las puntas una con otra. Eso pudiera ocasionarme que el anillo se parta, se quebre en más de una sección. Esto me pudiera ocasionar que se rayaran los cilindros, excesivo consumo de aceite, en fin. Como una observación, el monobloc pues aparentara que está sentado en el cigüeñal, pero no es así, y es un detalle importante a considerar. El peso del motor no es conveniente dejarlo que recaiga en el cigüeñal. Tengo unos bloques de madera evitando precisamente eso, te lo puedo demostrar. Si notas, pues mi cigüeñal sí se mueve, no está descansando el monobloc en el cigüeñal. Primero que nada compruebo que los anillos pues sí correspondan al pistón en el cual se van a instalar. Comienzo por insertarlo en la ranura que corresponde de esta manera para darme una idea si es del tamaño correcto, que no sea muy delgado ni muy grueso. Y bueno, este es el anillo que corresponde a la primera ranura. En la caja o empaque me dicen para qué ranura es. Anillo de primera ranura, segunda ranura y de tercera ranura, o los de control de aceite. Con la ayuda de una lima fina, lo que hago es deshacerme de las esquinas del anillo. No tengo que cortar demasiado, simplemente es un pequeño pasón por las esquinas del anillo para evitar rayar el cilindro una vez que inserte el anillo. Va a ser un poquito difícil mostrarlo en cámara, pero bueno, solamente las esquinas les quito un poco el filo. Después procedo a insertar el anillo en el cilindro al cual va a corresponder. Lo separo cilindro por cilindro porque en ocasiones el rectificado no es uniforme. Algún cilindro queda poco más pequeño que otro, y si ajusto la abertura del anillo, por decírtelo de alguna manera, lo ajusto con este cilindro, pero posteriormente este anillo lo inserto en este otro cilindro que posiblemente está un poco más grande, la abertura del anillo pues no va a corresponder, no se va a ajustar. Así que vamos a insertar el anillo dentro del cilindro. Debe de quedar completamente plano, así que me ayudo con el pistón. De esta manera está completamente plano el anillo en el cilindro, y ahora sí puedo checar la luz. Y con la ayuda de un calibrador de hojas es que vamos a checar esa medida o la abertura entre las puntas de anillo. Lo ideal es contar con las especificaciones del motor en el cual estás trabajando para dejarlo
de acuerdo a las indicaciones o especificaciones del fabricante. La especificación para la abertura del anillo superior o el primer anillo es de 7 milésimas de pulgada a 10 milésimas de pulgada. Voy a comenzar por insertar la de 7. Pues bueno, entra demasiado floja. La hoja de 9 entra todavía un poco libre. Pero la de 10 milésimas de pulgada está más justa. Entonces la abertura de este anillo es de 10 milésimas de pulgada. En ocasiones, cuando obtengo una lectura menor de la especificada, que a menudo me ha tocado, que la mínima es de 7, meto la hoja de 7 y no entra en la abertura de los anillos, tengo que hacer yo unos ajustes o algunos cortes con la ayuda de la lima para dejar el anillo a la especificación mínima. En este caso no ha sido necesario. Si entró la hoja de 7. Si fuera necesario cortar al anillo para obtener la tolerancia adecuada, que tus puntas quedaran demasiado cerradas, pues lo haces con una lima, cortando de esta manera. Tiene que ser de afuera hacia adentro, porque al cortar con la lima, si lo haces al revés, de adentro hacia afuera, puede desprenderse una esquina, una sección del anillo, lo cual no es bueno, y en la parte exterior del anillo pues es donde más contacto hace con la pared del cilindro. Y al hacerlo de esta manera, si por alguna razón se desprendiera una sección del anillo, es muy poco probable, pues es en la parte de adentro. Aún tienes la parte de afuera, que es la que hace mayor contacto con el cilindro, y pues se evitarían problemas como fuga de compresión y cosas de esas. Los cortes tendrían que ser lo más uniformes posibles. Y aunque lleve un poco de tiempo, vale la pena. Cortas un poco y tomas nuevamente las medidas para asegurarte que no te vas a pasar, que vayas a cortar de más. Me deshago de las esquinas del anillo de la segunda ranura. Este anillo tiene posición, tiene un pequeño punto que me indica que va hacia arriba del pistón. Hay que tenerlo en cuenta. Me ayudo nuevamente del pistón. Y la especificación de la abertura del anillo de la segunda ranura me dice que es de 5 a 11. Es para el motor 1500-1600, es la misma especificación para la segunda ranura, de 5 milésimas de pulgada a 11 milésimas de pulgada. Volvemos a hacer lo mismo. Voy a intentar meter la de 11, que es el límite máximo para el anillo de la segunda ranura.
no entra. Voy a intentar con la de 10. Y bueno, la de 10 milésimas de pulgada se ha entrado. Y esa es la apertura que tengo entre las puntas del anillo de la segunda ranura. Bueno, y ahora hay que hacer lo mismo con los anillos de control de aceite. La especificación de la apertura de estos anillos es de 11 milésimas de pulgada hasta 35 milésimas de pulgada, que voy a buscar la de 35, que es la máxima. Está bastante gruesa, no entra en la abertura del anillo. La mínima, que es de 11, pues entra perfectamente y queda de hecho floja. Bien vale la pena checar cada uno de los anillos que esté dentro de las especificaciones. Pues ya te lo he demostrado, en mi caso pues coinciden perfectamente. Y ahora estos anillos que he checado para este cilindro, te digo, no los mezclo con los demás. Voy haciendo el mismo procedimiento en cada cilindro, agrupándolos para cada pistón, para dejar las especificaciones lo más exactas posibles. Para checar la tolerancia que existe entre el anillo y la ranura del anillo, pues de esta manera es como se hace. Colocas el anillo en su respectiva ranura, igual con el calibrador de hojas, pues intentas introducirlo entre la ranura y el anillo, y así es como se obtiene esa lectura. Es conveniente contar con las especificaciones. Esta es la aguja de 2 milésimas de pulgada y media o .0025. El máximo que tengo permitido para esta ranura es de casi 3 milésimas de pulgada, .0029. Así es que voy a intentar meter la laina o la hoja de 3 milésimas de pulgada. Y pues no me es posible meterla, así que pues está dentro de especificaciones la medida o la tolerancia. Esta pues simplemente no entra, se atora, no ha llegado hasta el fondo, apenas comienza a entrar. Y bueno, pues se trata de un pistón nuevo, un anillo nuevo. Pues en teoría todo debe de estar dentro de especificaciones y corresponden las piezas correctamente, pero me ha tocado armar motores donde reuso el mismo pistón, simplemente cambio anillos, y estas pruebas pues son muy importantes para determinar si el pistón en realidad aún sirve o definitivamente es necesario reemplazarlo. Este es parte de un anillo que correspondía a este motor. Cuando lo desarmé me encontré que el pistón en el cual se desvieló, y bueno, los demás también tenían mucho desgaste. El anillo se alcanza a notar un borde o un bordo a causa del desgaste que ya tenía este anillo. Esto ocasionaba que el anillo pues jugara demasiado en la ranura del pistón, se moviera en exceso al estar subiendo y bajando el pistón en el cilindro. Pues los anillos hacen este movimiento
y al ser el desgaste excesivo tanto en el anillo como la ranura del pistón, pues pudo ocasionar que se rompieran los anillos por ese desgaste excesivo, o bien estaban mal calibradas las puntas de los anillos, llegaron a pegar una punta con la otra y ocasionaron que se rompieran. Pues es difícil de decir en realidad, pero tengo la oportunidad de mostrarte al menos el desgaste que sufran los anillos y la razón por la cual es muy importante hacer este tipo de revisiones cuando estamos armando un motor. Y como evidencia, pues aquí está la holgura entre la ranura del pistón y el anillo. Para el primer anillo me dice que es de 1 milésima de pulgada o 1,5 milésima de pulgada a casi 3 milésimas de pulgada, .0029. Para el segundo anillo es de .0012. Bueno, captas la idea. En cuanto a la apertura de las puntas de los anillos, existe una regla general que en ocasiones he utilizado o he usado. Esa regla general nos dice que la apertura o distancia entre puntas de anillo puede ser entre 3 y 5 milésimas de pulgada por cada pulgada de diámetro del cilindro. No la saco yo nada más porque sí, en algún momento la aprendí en este material. Te comparto, dice: la tolerancia de las puntas de anillos es de 3 milésimas de pulgada a 5 milésimas de pulgada por pulgada de diámetro, o lo que indique el fabricante. Bueno, eso es en español. También cuento con otro material en inglés. Y bueno, me da la especificación que usan algunos fabricantes de anillos normales de fierro colado, que son los que estoy yo utilizando en este motor. Pues te digo, depende del diámetro del pistón, de 2 a 3 pulgadas, pues esta es la especificación aceptable, entre 7 y 17, entre 3 y 4 pulgadas es de 10 a 20, y bueno, así sucesivamente. Si los anillos son de alta resistencia, pues cambia un poco la especificación. De 3 pulgadas a 4 pulgadas, 10 a 26. Y bueno, captas la idea. Como un tip, nos dice que como regla general se puede aplicar de 3 a 4 milésimas de pulgada por cada pulgada de diámetro del cilindro. Varía un poquito con la información que tengo en español. Aquí me dice que es de 3 a 5. Aquí me dice que es de 3 a 4. Para aplicar la regla general, pues el diámetro de este cilindro es de 3 pulgadas. De 3 a 6 existen 3 pulgadas de diámetro. 3 pulgadas de diámetro por 3 milésimas de pulgada me daría una tolerancia mínima de 9 milésimas de pulgada. Es el mínimo, la mínima tolerancia que debería yo tener entre las puntas de anillo. Utilizando el límite de 5 milésimas de pulgada, 5 por 3 pulgadas de diámetro, pues son 15 milésimas de pulgada. Entonces la tolerancia podría ser entre 9 y 15 milésimas de pulgada. He llegado a utilizar también ese valor de 5. Estoy obteniendo una tolerancia de 10 milésimas de pulgada que recae dentro de lo que nos dice la regla general. Bueno, y comento esto porque en otro de mis videos en el canal acerca de un motor Duratec de Ford, es el 2.3 si no me equivoco, menciono lo mismo, la regla general, haciendo mención de 3 a 5 milésimas de pulgada. Pero es mejor contar con las especificaciones definitivamente. También aquí tengo una
Descripción de cómo van instalados los anillos. La instalación correcta de los anillos se debe realizar el siguiente procedimiento. Bueno, aquí viene y ahorita se los demuestro. Y es la manera como lo he estado yo haciendo o como instalo yo los anillos. Rápidamente dice: las puntas del anillo expansor deben quedar en dirección al orificio del perno. Paso a paso lo vamos a ir haciendo y lo vamos a ir comparando con estas indicaciones. En este material pues también parece que tenía algo de información al respecto. Cómo checar la distancia entre anillos, pues has mirado con la ayuda del pistón. Se me pasa a mencionar que es conveniente hacer esta medida en varias secciones del cilindro para verificar que esté bien rectificado, completamente parejo. Pues aquí me está mandando hasta el fondo del cilindro. Yo lo hice más o menos a la mitad. Lo puedes hacer en la parte de arriba, en la mitad y en la parte de abajo, pues para asegurarte que el cilindro no esté cónico y que coincida con la tolerancia desde arriba hacia abajo. Si no fuera el caso, pues podrías reclamar al rectificador, pues sabes que no me dan las tolerancias, la parte de abajo me da menos que en la parte de arriba o viceversa, para que corrijan el fallo y el cilindro esté completamente parejo. La herramienta para instalar los anillos, yo no uso esa herramienta, pero lo hago más o menos como lo haría la herramienta. Nos dice que no es conveniente torcer los anillos, las marcas que traen los anillos, bueno, en fin. La ubicación de las puntas de anillos con relación al pistón pues es de locos. He mirado recomendaciones diferentes en distintos lugares y te lo quiero demostrar. Te voy a presentar tres fuentes de información diferentes, tres maneras diferentes que sugieren la ubicación de las ranuras de los anillos con relación al pistón. He mirado más de estas tres recomendaciones y pues vuelve a lo mismo de ir con las especificaciones del fabricante. Desafortunadamente para el motor en el que estoy trabajando pues no tengo la indicación para la instalación de la apertura de los anillos en relación al pistón. Solamente me da las especificaciones que te he compartido, pero es todo. Bueno, empezaremos con esta. Esto es para un motor de Chrysler. Nos dice la abertura del riel de aceite inferior. Sería uno de los anillos de control de aceite. Iría así. Abertura del riel anillo de aceite superior. Este era el inferior. El superior debería de ir así. Lo vamos a poner en un lado para que nos sea más claro. Abertura de el anillo número 1. Iría así. Abertura del anillo número 2. Y así quedarían las ranuras o aberturas siguiendo estas indicaciones. Aquí me hace falta la ubicación de la ranura del expansor. No me dice en dónde va. ¿Dónde va esta? Posiblemente a ellos no les importa dónde vaya. Bueno, esta es una especificación, una sugerencia de este fabricante para sus vehículos Chrysler 2.0. En otro material didáctico que tengo, que para un vehículo de
Honda, las puntas de los anillos pues van muy diferente a ese motor en relación al perno del pistón. Nos dice por dónde empezamos. Vamos a empezar por los de aceite, que son los que están abajo. El separador o expansor de aceite. ¿Dónde están las puntas? Aquí están. Anillo de aceite, 15 grados de las puntas del separador. El otro anillo de aceite, 15 grados de las puntas del separador. Y bueno, ese es el control de aceite. Las puntas del expansor, vamos a suponer que están aquí. No se miran, pero por ahí están. El segundo anillo o la ranura del segundo anillo más o menos estaría 180 grados del expansor. Y el anillo de la primera ranura, 90 grados del segundo anillo. Eso es para un vehículo Honda, es la recomendación que nos hacen. El perno del pistón estaría pues más o menos en esta zona. Y son muy específicos en decir que ninguna punta de anillo debe de estar en las superficies de contacto del pistón. Y bueno, aquí tengo un pistón. La relación del perno, el frente del motor, me dice que va así. Las superficies que hacen contacto, cuando te digo que sube el pistón, hace contacto la camisa del pistón hacia un lado del cilindro cuando sube, da vuelta a la biela y hace contacto en el otro lado cuando el pistón baja. La superficie de contacto del pistón pues es esta, la falda del pistón se le conoce. Y pues en estos dos ejemplos ninguna punta de los anillos pues coincide con la falda del pistón. Si notamos, pues las puntas están en esta zona y en esta zona, acá y acá, no directamente en la cara del pistón, en la falda del pistón. En este ejemplo es igual, el perno del pistón, en este caso no nos dice cuál es el frente del motor, pero el perno del pistón pues alinearía de esta manera. Nos dice que las superficies de contacto son este lado y este lado, y ninguna punta de anillo coincide con esta superficie. Ahora, tomando en cuenta este otro material, nos dice que las puntas del anillo expansor deben quedar en dirección al orificio del perno. Las puntas del primer riel deben de quedar 90 grados del perno. Primer riel, anillo de control de aceite, 90 grados del perno. Las puntas del segundo riel quedarán 180 grados de las puntas del primer riel. Este es el primer riel. Las puntas deben de quedar 180 grados de ese riel. Sería así. Se mueva. Bueno. Ahora, las puntas del anillo secundario, de la segunda ranura, deben quedar 180 grados del segundo riel. El segundo riel fue este, así que las puntas del anillo secundario
180 grados de ese. Y las puntas del anillo de control de fuego o compresión en la primera ranura quedarán 180 grados del anillo secundario. Estas son las puntas del anillo secundario. Y las puntas del anillo de control de fuego a primera ranura, 180 grados de esas. En este ejemplo, pues dirías coinciden las ranuras, esta con esta y esta con esta. No hace mucha lógica, ¿verdad? Más de esta manera es como yo he instalado la mayoría de anillos, los motores que he trabajado. En este ejemplo, pues las puntas sí coinciden con las superficies de contacto del pistón. Y pues hay mucha teoría, muchas opciones. Ya te lo he demostrado y te digo que no son las únicas que he visto, he mirado más. Y pues es de locos saber en cuál es la correcta o cuál debemos utilizar. Y de las 3 indicaciones o recomendaciones que tengo, o el material con el que cuento, la que más me agrada creo yo que es esta, aunque no me da la ubicación del expansor, pues lo pondría yo posiblemente alineando con la ranura del primer anillo o bien con el perno, aún no lo sé. La recomendación para el vehículo de Honda definitivamente no me agrada. Las puntas quedan demasiado juntas unas de otras. He utilizado este procedimiento o esta recomendación en más de un vehículo sin ningún problema de falta de compresión o consumo excesivo de aceite. Y te digo, hay demasiada información y es muy confuso el determinar cuál es la manera correcta de instalar los anillos. Lo que te puedo decir por experiencia es que los anillos no se mantienen en la posición en la que los instalamos, ya sea que uses esta o la de este ejemplo. Con el movimiento de los pistones en los cilindros se mueven las puntas. He desarmado muchos motores y he prestado atención a la ubicación de las ranuras de los anillos y pues en ningún caso me ha tocado que saque yo un pistón y las puntas de los anillos estén uniformes en todos los pistones. Las puntas se mueven. Yo la lógica que uso al momento de instalar los anillos es que entre más separadas estén las puntas, pues creo yo que me va a ir mejor. Existe menos posibilidad de que con el movimiento, con el tiempo, se unan las puntas, ya que están más separadas unas de otras. Es por eso que he utilizado a menudo este ejemplo, donde las puntas de los anillos del primero y segundo pues quedan 180 grados unas de otras, al igual que en este ejemplo quedan 180 grados las puntas unas de otras. Y en este ejemplo pues no es así, son solamente 90 grados la recomendación que nos dan. Y te digo, al paso del tiempo del uso, pues existen más posibilidades que en este ejemplo, que solo son 90 grados, pues las puntas se unan, que si las tenemos 180 grados de distancia. Es la lógica que yo uso. Me agrada la información que nos presentan o la recomendación de no colocar las puntas cerca de las faldas del pistón donde hacen contacto con los cilindros. Hace un poco de sentido esa recomendación, más te repito nuevamente, he utilizado este ejemplo donde las puntas sí coinciden con las faldas y no he tenido problemas.
La parte que hace contacto pues es la falda del pistón, que es más ancha que la punta del pistón. Voy a comenzar por el anillo expansor de los que corresponden al de control de aceite. Voy a empezar por instalarlo en línea con el perno del pistón. Esta es la marca que me dice que va hacia el frente, así es que por ahí voy a empezar. Las puntas es importante que queden juntas una con otra, que no queden montadas una sobre otra, sino que queden juntas. Ahora uno de los segmentos de los de control de aceite lo voy a colocar 90 grados de las puntas del expansor. Ahora el otro anillo de control de aceite o el otro segmento, 180 grados de las puntas de este anillo de control de aceite, que vendría siendo de este lado. Ahora que están las tres piezas juntas, deben de girar libremente de esta manera. Si no es así, si se atoran o no giran, porque algo no quedó bien, algo está mal. Ahora sigue el anillo de la segunda ranura. Tiene una marca o lleva posición este anillo. Tiene un punto que me indica que va hacia arriba del pistón, y las puntas de este anillo las voy a colocar 180 grados de las puntas de este anillo de control de aceite, que es el que está más cerca al de la segunda ranura. Me van a coincidir estas puntas con estas puntas, pero están en la parte de abajo, así que el movimiento del pistón, el aceite que se alcance a pasar por entre la ranura, pues se va a hacer cargo este anillo de barrerlo. Así que pues no es mayor problema que las puntas me coincidan esta con esta. Sería mayor problema si me coincidieran estas puntas y estas, porque están juntas una con otra. Entonces así es que vamos a colocar este anillo. Lo ideal es contar con la herramienta para expandir los anillos. No es muy recomendable doblarlos como miraste que lo hice con los anillos de control de aceite. Con estos no es mayor problema el meterlos como espiral o como has mirado. Así que voy a hacer lo posible por expandir el anillo con mis manos. También existe la posibilidad de que se dañe el anillo si lo expandemos de más. Es el riesgo que llevas con la herramienta que los expande para insertarlos. De cualquier manera hay riesgo, ya sea que los tuerzas para meterlos o los expandas para meterlos, pues hay que tener cuidado al hacerlo para evitar daños. Bueno, y ahí está instalado el anillo de la segunda ranura. Te digo, estas puntas coinciden, pero hay un anillo entre medio de los demás anillos o los otros anillos. Ahora vamos con el anillo de la primera ranura, y las puntas me deben de quedar 180 grados de las puntas del segundo anillo. En este caso, estos anillos que estoy utilizando, el anillo de la primera ranura no tiene posición,
puede ser instalado así o así, no hay problema en el diseño. El fabricante de estos anillos dice que no hay problema, los puedes utilizar instalar de cualquier manera. Y pues bueno, así es como han quedado los anillos de este pistón. Ya había checado las tolerancias como observaste, también las tolerancias en los anillos. Un punto más a considerar en cuanto a los anillos es que deben de entrar completamente en su ranura. Si queda sobresaliendo cuando tú lo empujas hasta el fondo, que no alcance a entrar completamente en la ranura, pues ese anillo no corresponde a ese pistón y no va a ser posible que lo instales en el cilindro, sin mencionar que te va a ocasionar múltiples problemas. Así que los anillos todos deben de entrar perfectamente en la ranura. Si quedan sobresaliendo, hay problema. Bueno, y esta es la forma en que comúnmente lo hago. Si usamos el ejemplo del vehículo Chrysler, lo que tendría que hacer, girar los primeros dos anillos y luego todo completo, para evitar que las puntas queden en línea con las superficies del pistón o las faldas del pistón. Entonces quedarían algo así. Aquí y acá no queda en línea con la falda, aquí tampoco. Los de control de aceite, pues una punta queda acá y la otra queda acá. Y bueno, de esta manera es como voy a instalar los pistones para este motor en esta ocasión. Personalmente no creo que haya o haga mucha diferencia, por lo que te digo que al final de cuentas los anillos se mueven, no permanecen en la misma posición. Bueno, y antes de meter los pistones en su lugar, tenemos que asegurar que estén bien limpios los cilindros. Y antes de meter el pistón, nos aseguramos que el cigüeñal o el muñón de biela que pertenece al cilindro o el pistón que vamos a insertar, pues esté en su posición inferior, que no esté como en este caso en la posición superior, porque al meter el pistón pudiéramos golpear el metal, pudiéramos rayar el cigüeñal, echar a perder un metal. Entonces tiene que estar el cigüeñal en su posición más baja cuando vayamos a insertar el pistón en su lugar. Colocamos el metal de biela. Nos tiene que alinear ese orificio con el orificio que lubrica al cilindro. Acostumbro usar alguna especie de protección para que al momento de insertar yo el pistón, los tornillos no vayan a dañar el cigüeñal, que lo vayan a rayar. Estos metales también son en sobremedida 25 milímetros o su equivalente a 10 milésimas de pulgada. Como voy a checar la tolerancia con el Plastigauge de las bielas, lo voy a poner en seco, no voy a aplicar aceite en el metal todavía.
Me aseguro que los anillos estén en su posición correcta. Aplico aceite al perno. Y ahora los metales, las faldas del pistón que hacen contacto con el cilindro. Notamos la posición del pistón, ese punto me marca que va hacia el frente del motor. Aplico aceite también en el cilindro.